Hola a todos, ¿qué tal? Aquí en Radio Televisión Marbella, como cada semana, Men Sana, programa de salud mental para concienciarnos de la importancia que tiene cuidar también esa parte emocional, esa mente que muchas veces la dejamos rezagada y olvidada. Hoy vamos a hablar de alimentación, de trastornos de conducta alimentaria y vamos a tener a grandes profesionales con nosotros. Así que nada, en breve comenzamos. Todos bienvenidos. Una semanita más, como siempre yo les digo, que estén a gusto, que estén tranquilos, que estos programas son siempre para tenerlos con su libreta, su lápiz o su bolígrafo o su pluma, como prefieran escribir, porque hay mucha información interesante que podemos llevar en este día a día para tener una vida más saludable también a nivel emocional. Hoy vamos a tratar un tema que últimamente vuelve a estar de moda y desgraciadamente porque volvemos a tener cánones de belleza con una delgadez extrema. Tenemos hoy con nosotros a Luz Cozar Gil. Luz, bienvenida. Ella es psicóloga general sanitaria, especialista en regulación emocional, conducta alimentaria, estrés y trauma. Y con ella viene, a ver si lo digo bien, Meriem El Hail. Ella es neuronutricionista y también tiene especialidad en muchas cosas, en este caso en pérdida de peso, en nutrición anti-aging y en longevidad. Bienvenida también. Muchas gracias. Contadme cada una. Vamos a empezar por Luz, si os parece. ¿Por qué decides especializarte también en temas nutricionales, en temas de conducta alimentaria, que es el caso que nos ocupa hoy? ¿Y cómo ves el panorama actual? Buenas tardes, muchas gracias por Bienvenida. invitarme de nuevo. Estoy encantada de estar aquí en vuestro programa y que se difunda un poquito y se divulgue esa salud mental. Digamos que mi acercamiento hacia los trastornos de la conducta alimentaria vienen de la parte de la ansiedad, de esos pacientes que me llegan con muchísimo estrés, mucha ansiedad, que compensan, que regulan esta ansiedad, este estado emocional con la comida. Entonces nos damos cuenta del papel tan importante que hace la comida, que no solamente está ese hambre fisiológica, sino que hay un hambre emocional. Entonces ahí yo me doy cuenta la necesidad que hay hoy en día de saber regular la emoción para no llegar a utilizar la comida de una manera que sea compensatoria, pero que al final se vuelva círculo vicioso sobre cómo yo me siento, lo que pienso de mí, la identidad, y todo eso está de alguna manera cambiando los valores de la persona y también la identidad de la persona. Es verdad que hoy en día, porque estamos, como tú bien dices, sufriendo un repunte de esta sensación de control del físico, del cuerpo, pues no solamente porque las redes sociales nos llevan hacia una comparación, sino también porque hay factores socioculturales que también en lo que estamos viviendo hoy en día, en esta incertidumbre que tenemos socioeconómica, también nos lleva hacia la rigidez, porque esa incertidumbre nos va a hacer tener ganas de controlar. Es más fácil el control interno y mi cuerpo y mi alimentación lo puedo controlar, el externo no lo puedo controlar. Y es ahí donde surge ese repunte que puede surgir en otros momentos, en otras épocas, en otros tiempos, ¿no? Esa sensación de control es la que me lleva hacia una comida, una rigidez. Sin ser ni siquiera consciente de que... Sin ser consciente, claro, porque todo eso es bombardeo de información que yo tengo del exterior. Ese bombardeo de dónde me viene, de redes sociales, de cánones de belleza que cambian,
que yo estoy viendo cánones de belleza porque me acerco a modelos que ya están cambiando, de ir hacia lo rápido, los cambios rápidos, la medicina estética, cómo hace cambios rápidos, ¿no? Yo estoy envejeciendo, pero voy hacia atrás, ahora parece que tengo 10 años menos en una simple operación. Entonces, esa sensación de correr, de tenerlo todo rápido, también va hacia ese control. Esa sensación de control me alivia. Miriam, ¿lo digo bien así? Sí, perfecto. No quiero yo decirlo mal, vamos. Cuéntanos un poco también por qué llegas tú al mundo de esta neuronutrición, también la importancia del concepto de longevidad, de ese cuidado. Cuéntanos un poco. Sí, pues yo empiezo en el mundo de la nutrición y elijo la carrera de nutrición porque hacía muchos voluntariados con los niños y allí veía realmente el impacto de la nutrición en el desarrollo de los niños, la falta de algunos nutrientes, y empiezo a estudiar nutrición. Pero luego la neuronutrición, en la que me especializo después, viene a raíz de que durante la carrera de nutrición no todo el mundo estudia por vocación. Hay personas que estudian justamente para tener ese control, y allí también, de hecho, en la carrera, la primera promoción, éramos todas chicas y un solo chico. Solo un chico. Solo un chico en la primera promoción en Sevilla. Entonces, en este, digamos, en este concepto y entorno, entonces empiezan a verse cambios en las actitudes de algunas compañeras. Y una de ellas era muy amiga mía y empieza a irse, digamos, hacia los trastornos de conducta alimentaria. Y allí es cuando, al terminar la carrera, en el máster hago una tesina sobre el impacto de los micronutrientes sobre la depresión, la bipolaridad, la anorexia, la esquizofrenia, y cómo los micronutrientes pueden aliviar o ayudar en las terapias, ayudando evidentemente con el tratamiento farmacológico. Y es ahí donde pues empiezo a llevarlo a cabo. Y evidentemente, al pasar por todo esto, pues cuando hablamos de longevidad, también hablamos de la neurodegeneración natural. Igual que hay un catabolismo en el cuerpo a partir de los 35-40 años, lo hay en el cerebro. El aprendizaje se ve más afectado, la memoria cuando nos vamos haciendo mayores, y allí es cuando empieza el rol de los micronutrientes y cómo tomar los macronutrientes. O sea, y con eso pues me refiero vitaminas, minerales, proteínas, carbohidratos, cómo hacerlo de manera a cuidarnos neurológicamente y a mejorar la calidad de vida con los años, en lugar de que vaya empeorando. Dicen que el intestino, el estómago, el sistema digestivo es el segundo cerebro, o sea que está muy regulado a nivel emocional. Y sí que es verdad que muchas veces, y también en trastornos, como has dicho, ansiedad, depresión, cuando te hacen una analítica, a lo mejor te dicen, oye, pues tienes un poco de falta de hierro, ácido fólico, tómate ácido fólico, tómate hierro, sin ir a la causa de por qué eso pasa o de si tienes alguna enfermedad mental, qué importancia tiene que eso esté desregulado. Sí. El tratamiento debe ser integral. Nutrición, psicología y medicina a la vez es muy importante. Incluso en las analíticas hay que ir más allá y ver el magnesio, cómo está el magnesio, cómo está la vitamina D. Bueno, ahora la vitamina D B12. parece... Exacto, y la B12. La B12 no es solo importante a nivel neurológico, es también a la hora de activar la combustión de grasas. Mucha gente no pierde peso y está ligado con un nivel muy bajo de B12. Entonces, los micronutrientes, pues, como dices, la analítica es muy importante. Atacar, ayudar, sanar de manera integral. Esos repuntes que hablábamos de estos trastornos de conducta alimentaria, bueno, lo hemos puesto en este momento histórico, como estamos ahora, también temas redes sociales, el impacto, de nuevo, lo hablábamos fuera de cámara, por ejemplo, Angelina Jolie, Demi Moore, no queremos hablar, no se debe hablar del cuerpo de otras personas, pero al tratar el tema, pues pone siempre, y es verdad, gente famosa, como que vuelven a poner sobre el escenario, ¿no?, cuerpos excesivamente delgados y no saludables. Sin embargo, hay gente como que aplaude que Demi Moore, con 60 y pico años, esté, si no anoréxica, con una falta de masa muscular y no está saludable. Entonces,
¿Qué está pasando, Luz? ¿Qué crees tú que este momento que estamos viviendo otra vez, ese repunte además a modelos, a personas, bueno, pues físicamente en una delgadez extrema? Es verdad que en este momento estamos viendo un momento en el que estamos muy focalizados en la salud física, en comer bien, en hacer mucho deporte, los gimnasios están llenos, una cosa que hace 20 años pues no había nadie en el gimnasio, era el raro. Aquí en España no. Claro, entonces, ¿qué pasa? Ese culto al cuerpo que ahora se le da a la salud puede llegar a ser excesiva. Puedes llegar a ser excesiva, quiere decir que también hay un trastorno detrás de él que está demasiado focalizado y obsesionado en una comida demasiado sana, ¿no? Entonces, claro, la ortorexia que llamamos. ¿Qué pasa? Que esta ortorexia, ¿qué es lo que me da? Me da sensación de control. Volvemos otra vez. ¿Qué pasa? Es el control lo que yo quiero. Esta sensación de que yo regulo emocionalmente mi cuerpo a través de la comida es lo que me lleva. Además, estas personas famosas, claro, ¿qué pasan? Son modelo. Todo lo que un famoso lleva, se lleva. Todo lo que un famoso come, queremos comerlo. Todo lo que, como se viste, quiero vestirme. O sea que sabemos la importancia que esos modelos, por ser famosos, porque han llegado, porque se ve como modelo de pureza, de alguna manera. Buscamos la pureza, buscamos ser los ideales, buscamos ese perfeccionismo, y esta persona ha llegado a ser lo que yo creo que ha llegado a ser y yo quiero llegar a ser. Es decir, que tal vez estoy idealizando a esta persona diciendo tiene una vida maravillosa, yo quiero ser como ella. ¿Cómo puedo acercarme? De la única manera que me puedo acercar es comiendo lo que ella come, haciendo lo que ella hace, vistiendo como ella se viste, para yo tener esa sensación de que me acerco a ese modelo. Pero el problema, y ahí es verdad que hay una delgada línea roja que se cruza, es cuando te están diciendo a lo mejor pues que come de todo y tú dices es imposible, cuando es que tiene falta de masa muscular, o en este caso es que vemos a Demi Moore que lo que parece más bien era como un esqueleto. Hubo mucho debate en ese tema. También ahora el tema de esta medicina, Ozempic, Wegovy. ¿Cómo lo ves tú también en esta actualidad, en este mundo que parece, bueno, lo uso un poquito y ya está? Sí. En consulta se ven muchos casos de ortorexia, como ha comentado Luz, y de muchas personas que quieren comer sano hasta el punto que se vuelve enfermizo. Una restricción de la vida social, ya no me rijo por las señales de hambre y saciedad, sino por el recuento de calorías, los horarios de comida, y ya luego pues los Ozempic y demás, cuando nuestro valor como personas no debería estar en nuestro peso. Esto es lo primero que hay que ver con el paciente, y luego en consulta siempre hay que hacer un diario dietético, es decir, qué es lo que come el paciente, y luego una tabla de frecuencia de alimentos y comparar, porque cuando hay un trastorno de conducta, en esa comparación vamos a ver dónde falta la verdad, y entonces allí podemos ver que hay realmente un trastorno. Hay, digamos, cuestionarios justamente para este tipo de casos. Y luego es una pena utilizar ese tipo de medicación para perder peso cuando se puede perder de forma natural. Y cuando sabemos que activar la GLP-1, que es lo que busca este tipo de medicación, se puede hacer ahora, porque la ciencia también avanza, nutricionalmente hablando, no solo en la industria farmacéutica. Y ahora sabemos que si yo retrogrado los almidones, es decir, si yo cocino una patata, la guardo en la nevera durante 12 horas, cambio la composición química de la patata y pasa de ser un almidón como azúcar a ser un almidón resistente que alimenta mi microbiota, que mejora la síntesis de GLP-1 y junto a verduras con mucha fibra puede dar lugar a una saciedad más temprana. Y eso no tiene efectos negativos, es una forma natural de alimentarse a la que mi memoria genética está acostumbrada. Sin embargo, este tipo de fármacos tienen efectos secundarios, algunos los conocemos ya y otros están por verse. Y es una pena utilizar la química de forma inocua cuando existe la nutrición como ciencia y con resultados
asegurados de siglos de vida. Vosotras además, bueno, no hemos hablado, estás en Buchinger. Este tema además, bueno, lo tenéis, ¿cómo puedo decirlo? Muy, no sabido, tenéis un máster, nunca mejor dicho, a nivel de información sobre el tema de ayunos, sí. Hablamos de longevidad, de esa integración de muchas partes para hacer una medicina integrativa. Cuando dicen, es que hay que hacer todo, pues sí, todo un poquito. Sí, ¿no? Es como, ¿qué parte hago? Bueno, es que es una dieta. ¿A qué llamamos dieta? Es que no es hacer una dieta, es comer de forma saludable y hacerlo como un hábito de vida normal, no por un tiempo en concreto, porque puedes llevarlo a cabo, puedes permitirte salir con amigos, tomar no sé, un postre, comer un día frito, claro. Pero no llevarlo a que sea asiduo y diario. Claro, porque la restricción total, o sea, no la restricción total en tanto ayuno, que sabemos que eso es temporal, pero la restricción constante, esa restricción constante, el cuerpo está necesitando saber qué pasa. Y en eso que pasa, el cuerpo piensa, esta privación se debe a algo que me está pasando y hay un efecto rebote, que es que esa privación yo no la puedo mantener largo tiempo. A corto o medio plazo, mi cuerpo me va a pedir que me nutra y lo va a hacer en forma de una necesidad después de la privación como atracón. Entonces eso se puede volver peligroso, puede tener un efecto rebote. Es decir, lo que nosotras sabemos y que funciona es que haya una flexibilidad, tanto la restricción como el ir hacia la comida muy sana y solo sana es rigidez mental. Entonces esa rigidez mental no me da la sensación de que yo estoy teniendo el control del cuerpo solo si hago esto. Es decir, que el control es externo, solo si como esta comida, solo si dejo de comer azúcar, solo si dejo de comer. Luego todo viene de lo que hago a nivel externo, lo que entra en mi cuerpo del exterior. Nunca es a nivel interno, no me estoy yendo a la causa, porque yo necesito regular. ¿Qué es lo que me está pasando como para que yo tenga un malestar fisiológico que me lleve hacia una sensación de hambre, de vacío, y que yo quiera de alguna manera compensar con comida, cuando realmente no tengo hambre, mi cuerpo no me pide más alimento? Ese hambre emocional que yo estoy sintiendo como vacío es porque hay una causa psicológica, yo me estoy hablando a mí misma, estoy diciendo lo que pienso de mí y lo que pienso de mí no me gusta. Y luego también vemos, y esto es algo que trabajamos mucho allí en la clínica, ese círculo vicioso que se forma ante la idea que tengo de mí más bien negativa, creencias que me limitan y que son negativas, que me hacen sentir un malestar, una reacción fisiológica de malestar. Físicamente yo estoy liberando cortisol, hormonas del estrés, de ansiedad, y ahí mi cuerpo me dice, cálmate, cálmate. ¿Cómo me calmo? La comida me calma. Pero luego que me viene la culpa. Claro, es el círculo vicioso. Y la culpa me hace todavía mantener esa idea que tengo de mi vida, de mi cuerpo. Yo controlo. Exacto, entonces no controlo suficiente, no soy capaz. Y entonces vuelvo a sentir ese malestar. Y se vuelve. Por eso, lo que ella dice, está muy bien saber qué necesito comer, ir hacia la comida sana, lo que me viene mejor a mi cuerpo, a mi analítica, que también tengo que saber si tengo esa falta de hierro, el médico tiene que estar ahí detrás. Y luego yo tengo que, a largo plazo, para que yo mantenga a dieta no podemos estar el resto de nuestra vida. Para que yo mantenga eso, yo tengo que hacer un trabajo de saber por qué yo me voy hacia allí, qué estoy compensando, qué me está faltando, qué a nivel emocional yo no estoy no estoy validando mis emociones, las estoy cubriendo, las estoy tapando con comida. Y ahí es donde es el verdadero trabajo. Si queremos que ese momento de decir voy a hacer un esfuerzo, hago un ayuno, hago una dieta, yo me voy a poner a comer bien, pero no hago un trabajo sobre qué es lo que está pasando para que yo coma mal, qué es lo que yo necesitaba. Estamos descompensando. Claro, al final voy a volver a caer. Y eso es lo que llamamos un efecto yo-yo. Yo cojo mucho peso, hago dieta, bajo de peso, pero luego vuelvo a coger porque, bueno, ya, como se suele decir, de perdidos al río. Hasta para un día que me salte la dieta, pues ya no sigo porque no sirve para nada, porque no soy capaz, por lo que sea. Y ese efecto yo-yo da una sensación de impotencia, de falta de control, de sensación de no estar a la altura, de ser diferente,
Y eso es parte de mi identidad que me estoy creyendo. Si no hago ese cambio, es muy raro que el resto me sirva para algo a largo plazo. Me puede servir durante un tiempo, pero a largo plazo no me va a servir. Y no podemos estar en restricción. El cuerpo es muy sabio. El cuerpo, si lo escuchamos, sabe lo que necesitamos. Y, a ver, tenemos ya grandes pensadores que dicen, si nosotros damos al cuerpo lo que nos pide, ninguno debería estar ni con sobrepeso ni con bajo peso, porque el cuerpo sabe, solo que no lo escuchamos. ¿Cómo se escucha el cuerpo? Yo creo que hemos entrado en una era en la que escuchamos de la mente y no escuchamos del cuerpo. Y luego también el tema de la rigidez no es solo psicológico, es a nivel nutricional también. La mejor forma de alimentarse y la más eficiente es, comprobado científicamente, la flexibilidad metabólica. Es decir, no voy a vivir, como ha dicho Luz, en una restricción continua. Es más, yo suelo aconsejar a los pacientes en una misma semana, un día a lo mejor hacer un ayuno intermitente, otro día cenar proteínas y verduras, y algún día hacer un reposo digestivo y luego salir el domingo con los amigos y con la familia, porque esa flexibilidad metabólica es necesaria para que mi metabolismo se adapte y no se vuelva cada vez más lento dada la restricción calórica. Es muy importante trabajar tanto la flexibilidad mental con todas las ideas recibidas y la flexibilidad metabólica a nivel nutricional. Y en la clínica trabajamos, digamos, como somos un equipo multidisciplinar, trabajamos todo a la vez. Y luego tenemos acceso a toda la información sobre el paciente, la historia clínica donde escribe la psicóloga, las analíticas, el análisis de microbiota para ver también a nivel de microbiota qué debo aumentar, porque los neurotransmisores serotonina, dopamina, que están relacionadas con la felicidad, la calma para poder pensar y sentirse bien, vienen también del intestino. Entonces la alimentación debe tomar en cuenta que los alimentos sean ricos, por ejemplo, en triptófano o en omega 3, en los precursores de serotonina y dopamina. Y consiguiendo esto, por un lado, ayuda al trabajo de la psicóloga, porque volviendo a los casos de trastornos de conducta, uno de los, digamos, retos más difíciles del trastorno de conducta es que el trabajo psicológico es muy difícil de hacer en la fase terminal porque el cerebro no responde, y a nivel nutricional, en la práctica tradicional y convencional, tratan de convencer al paciente a que coma mejor y que coma cantidades, cuando lo primero que hay que hacer es nutrir el cerebro, recuperar el cerebro para que el paciente pueda pensar y entonces podamos trabajar con él, tanto a nivel mental como nutricional. De ahí que la micronutrición sea muy importante para empezar a mejorar. A tratarlos y luego a seguir. Sí. ¿Y qué es la anorexia nerviosa, bulimia nerviosa, a nivel un poco más profundo para entender de qué trastornos estamos hablando? La anorexia es un trastorno de la conducta alimentaria que nos lleva hacia una restricción como una base psicológica. Yo lo que quiero es una regulación emocional, pero esta regulación emocional, como no la consigo, la restricción me lleva a sentir ese control. Es decir, que hay factores que son predisponentes a sufrir una anorexia nerviosa. No solamente hay los factores de personalidad, como un perfeccionismo, una alta exigencia, sino también están los factores de, digamos, más familiares. Es decir, es que yo en mi edad temprana he sido escuchada, he sido validada, se ha dado cabida a esa emoción, se pueden hablar de emociones en casa. Y luego, claro, por supuesto que los factores socioculturales es que estoy teniendo, luego cuando paso a esa importante etapa de nuestra vida donde ya importan más los iguales, que es entre los 10, 12 y 17, 18 años, 20 años, ahí es que yo también estoy siendo validada y escuchada. No solo hablamos de es que he tenido que tener un trauma para ser anoréxica, no, ha tenido que haber mucha rigidez y una vulnerabilidad hacia ese control de comida, porque la comida es la que me va a dar el confort. O sea, volvemos a lo que yo me repito mucho, y es que tiene
una función psicológica esa comida, no es solamente... Pensad que cuando un niño pequeño lloraba, ahora ya, claro, ahora también sabemos, tenemos mucha más información afortunadamente al alcance de la mano. Estaba llorando, dale, moja el chupete en la miel y se lo das. O, ay, qué bien te has portado, toma un paquete de gusanitos. Claro. Hay dos bien, partes, claro, hay dos partes. Hay una parte que ahora lo explica mejor Merian, que lo explico yo, que es que cuando yo estoy en ese miedo, en ese estrés, en ese cortisol, el niño tiene miedo, quiere la protección de los padres o le pasa algo, está contrariado, siente la frustración, no sabe cómo gestionarla, ahí el cortisol está subiendo la glucosa en sangre, entonces está subiendo la insulina, el cuerpo va a pedir cierto tipo de alimentos, ella lo explica mucho mejor que yo. Y hay una parte de aprendizaje, es decir, donde yo me he sentido en seguridad, en los momentos en que en casa todo iba bien y celebrábamos. Yo en una celebración de mi cumpleaños, de Navidad, de Pascua, ¿yo qué estoy comiendo? Estoy comiendo alimentos que son basados en harinas y azúcares. ¿Qué voy a pedir cada vez que yo coma esto? Mi cerebro va a recordar que estoy en un momento de seguridad, no estoy en peligro. Entonces ese aprendizaje es inconsciente y cuando yo ya llevo mucho tiempo se vuelve adicto y ¿qué pasa? Yo digo, uy, no sé, no me encuentro bien, pero necesito y ya voy hacia lo que yo tengo esa costumbre. Ya es inconsciente, yo no lo estoy haciendo consciente. Sí, yo cuando me como este trozo de chocolate yo me siento mejor. No, es que necesito un chocolate. ¿Por qué? Porque no sabes por qué, sé, pero lo necesito. Pero una vez que me lo tomo, pues como cuando me he fumado un cigarrillo, una vez que me lo he fumado ya el síndrome de abstinencia se me ha ido. Pues un poco así, porque hay una parte más de la nutrición, más parte fisiológica de cómo esos mecanismos están haciendo liberar ciertas sustancias en nuestro organismo, que es más químico, pero una parte aprendida. O sea que yo siempre lo digo, de la mano va todo. Decías antes, segundo cerebro, gran parte de las neuronas se generan en el aparato digestivo y se desarrollan en el cerebro, gran parte de la serotonina se desarrolla en el aparato digestivo porque es hormona, pero también neurotransmisor y es la hormona de la felicidad. ¿Por qué? Porque es la hormona que yo voy a tener pensamientos positivos, yo voy a decir que la vida está bien, que yo me siento bien, que yo voy a pensar bien sobre mí, que yo voy a cuidarme y que yo voy a sentir sensación de alegría. Si no tengo esta hormona, la sustituyo por la dopamina. ¿Y qué es la dopamina? La que tenemos ahora, que es la del placer. Por desgracia, vivimos en un mundo que es la recompensa instantánea, que es el scrolling, el yo quiero todo ya, y eso, bueno, pues venga, el chocolate, me lo he comido y sigo. ¿Por qué sigo? Porque yo lo que quiero es sentir esa sensación de satisfacción y placer inmediata, no a largo plazo, inmediata. Y esto entra dentro de lo que estamos hablando con estos medicamentos de rápida pérdida de peso, que a nivel psicológico sí está afectando. Pensamos que no, porque me lo digo yo, que no me afecta, que pierdo 5 kilos y me veo muy bien. Sí, pero hay dos cosas. Primero, está afectando al hipotálamo, que es la parte de nuestro cerebro que regula la saciedad. Es decir, yo ya no tengo sensación de hambre, porque mi hipotálamo está regulado por este medicamento. Pero este medicamento no regula mi amígdala. La amígdala no son estas, es una almendrita que tenemos en el cerebro que regula la respuesta emocional. Quiere decir que si yo me he ido en busca de este chocolate o de estas patatas fritas porque yo me sentía que me faltaba algo y ya no me las puedo comer porque el medicamento no me las deja comer, no tengo hueco, no puedo, yo sigo teniendo esta emoción sin saber qué hacer con ella, porque no la estoy sustituyendo, no me estoy dando la estrategia que me diga, vale, no te vas a comer el chocolate, pero a ti te gusta andar, vete a andar, a ti te gusta hablar con tus amigos, vete a hablar con tus amigos, a ti te gusta jugar al tenis, vete a jugar al tenis, a ti te gusta pintar, ponte a pintar. No tengo ni idea, yo solamente lo quiero que un medicamento externo me regule, pero no me regula porque a nivel cognitivo no me está regulando ese problema emocional. Es decir, es una tirita en cuanto se vaya el medicamento, que es mi control externo, como no lo he trabajado internamente, sigo teniendo mis problemas. Y hablabais, se habla mucho de esos neurotransmisores, dopamina, serotonina. ¿Hay alguna analítica o alguna forma de medir cómo están en nuestro cuerpo, en nuestro organismo? Por ejemplo, hablábamos también antes de personas con depresión, personas con ansiedad, personas con bulimia, con anorexia. Hoy en día el cortisol se mide, que es la hormona del estrés. Entonces, y que es lo contrario de las dos otras hormonas. Entonces, cuando el cortisol es muy alto, como ha explicado Luz, es un problema a la hora de perder peso. De hecho,
los pacientes que tratan de perder peso pero tienen el cortisol muy alto, en muchos casos eso inhibe la pérdida de peso. Porque nosotros, como dije antes, tenemos una memoria genética. Nosotros estamos hechos genéticamente para sobrevivir al hambre y sobrevivir a la guerra. De ahí que tiempos prolongados de restricción calórica no dan resultados en la pérdida de peso cuando se alarga el plazo. Y luego estamos también hechos para sobrevivir a ciertos peligros. Entonces, cuando yo me siento en peligro por un problema familiar o un problema laboral, el cortisol se dispara en mi mente. Eso crea, debido al estrés, crea pues que la hormona del cortisol se dispara y entonces mi cuerpo no pierde peso. Y se empieza a generar azúcar, no porque yo lo haya comido, sino que mi cuerpo, entre glucagón y glucógeno, necesita ATP para correr. Entonces crea esa energía, porque el peligro como lo percibe mi mente y el estrés es un animal peligroso delante y tengo que correr. Esa es mi memoria genética. Y es real que ese debería ser el verdadero estrés, pero vivimos en una sociedad de tantísima comodidad que el estrés son problemas mucho menores que la vida o la muerte en sí. Entonces, cuando ocurre esto, mi cuerpo pide correr. Yo no voy a correr en medio del trabajo. Entonces, eso se convierte nuevamente en azúcar y se almacena otra vez. Además del hecho de que mi cuerpo no quiere perder bajo el estrés, porque es su sistema de protección. Y por eso es tan importante controlar la hormona del estrés. Y luego para la serotonina y la dopamina hay que tener una buena microbiota. Si la microbiota no funciona bien, por mucho que yo meta alimentos ricos en triptófano, es que no ocurre el cambio para que sea un precursor de serotonina en el cerebro, como el intestino permeable. Por mucho que yo trate de mejorarlo a nivel de micronutrientes, primero necesito mejorar la microbiota. Y eso, por ejemplo, con el tema de la retrogradación del almidón que comentamos al principio, puede ayudar. Pero también algunos, habrá que mirar en la analítica, por ejemplo, qué es lo que da falta, qué tipo de bacterias hay que aumentar. Esas son las analíticas de hoy en día que permiten ir más allá y cuyos resultados son ideales. En consulta y en la clínica trabajamos con ello y ayudamos muchísimas personas a mejorar colon irritable, permeabilidad, incluso cuadros de depresión. Claro, es que al final lo hablábamos antes, ¿no? Es ese protocolo integral. Hemos hablado de anorexia, bulimia nerviosa, ¿qué es? La bulimia nerviosa va hacia una restricción constante y como el cuerpo ya no puede más, llega un momento, atracón. Entonces, claro, yo voy a controlar, yo no voy a comer hasta que ya mi cerebro piensa que estoy en peligro y que necesito volver a tener calorías y volver a tener energía, y lo toma en forma de atracón porque piensa que voy a volver a tener otro ciclo de restricción, entonces tengo que comer todo lo que pueda. Claro, luego siento la culpa y entonces ¿qué hago? La bulimia nerviosa me lleva hacia vamos a hacer algo con esto. La persona quiere eliminar lo que ha comido porque se siente mal por haberlo hecho. Lo que hay es una sensación de falta de control. En esta falta de control no he controlado, ahí empiezo a otra vez tener esa creencia sobre mí que yo no controlo porque no soy esto, porque no soy aquello, porque no soy tal, porque si yo fuera esto. Entonces me voy diciendo cosas muy duras, porque si hay una cosa que hacemos es que somos más duros con nosotros mismos que con los demás. Es decir, a mí ahora mismo se me cae un vaso al suelo sin que yo haya prestado atención que había aquí un vaso y yo me voy a decir qué torpe soy, si es que tenía que haber no pasa nada. Y tú no me dirías qué torpe eres, ¿verdad? Entonces, ese diálogo interno que tenemos es parte de lo que me va a mí a hacer liberar serotonina, que decías, ¿cómo la mido, no? Es también ese tipo de pensamiento que tengo hacia mí. ¿Qué pasa? En la bulimia nerviosa, esto se vuelve un ciclo constante de restricción, de no puedo más con la restricción, atracón, y vuelvo a sentir la culpa, la falta de control, y vuelvo a restringir otra vez para tener control. Quiere decir que lo que yo quiero regular es una emoción y a través de esta restricción yo creo
que tengo control, porque no tengo control a lo mejor sobre mi emoción, no tengo control sobre la frustración que siento, la tristeza que siento, el malestar que siento, la falta de empatía que siento en los demás, no me escuchan, no me validan. Y entonces ahí yo digo, bueno, pero esto sí lo controlo, que es mío, que es lo que yo como y cómo voy a estar y lo que es mi cuerpo. Pero ahí hay una línea muy delgada de que yo puedo entrar en algo que es... Claro, puedo llegar a tener enfermedad, es decir, puedo llegar a enfermar por tener ese ciclo de restricción. Luego, claro, vomito todo, pero en realidad no tengo nutrientes, porque tanto en el ciclo de restricción no he tomado nutrientes, en el que estoy en el atracón tomo, pero luego los vomito. O sea, y la mayoría de veces chocolate o alimentos procesados, ¿no? Son alimentos que no son nutrientes. Entonces, claro, aunque yo no tenga anorexia y no esté así de delgada, con la bulimia también bajo el peso. Entonces también estoy poniendo en riesgo mi salud física. Estamos casi terminando, pero pregunta importante. ¿Cómo o cuál es el tratamiento para atajar, para intentar sanar, para poner solución a ese tipo de trastornos de conducta alimentaria? A nivel nutricional es muy importante asegurarse que el paciente tiene suficiente omega 3, magnesio, el grupo de vitaminas B y la vitamina D. Es muy importante, digamos, en su alimentación o incluso si es una anorexia muy avanzada, en suplementación. Pero es muy importante tratar de cuidar el cerebro porque es un problema primero de la mente. El cuerpo es la consecuencia de una mente que se está destrozando y de un suicidio muy lento, porque al final la anorexia es eso, primero el cuerpo, luego las uñas, el pelo, pero todo está en la mente. Entonces hay que cuidar primero la mente, hay que recuperar la mente. Nutricionalmente hablando, con estos micronutrientes y luego con el abordaje psicológico. Y es importante que los padres o cuidadores acompañen con respeto, porque es cierto que es una enfermedad muy difícil de entender, sobre todo para las generaciones anteriores. No hace falta entender para respetar. Se acompaña desde el cariño y desde el respeto, micronutrientes, macronutrientes, sin cálculos de calorías, sin pesar la comida, porciones pequeñas, densas y ricas en micronutrientes y la parte de los macronutrientes, idealmente con una retrogradación de almidón, porque eso crea un butirato que es muy bueno para el cerebro. Eso es la parte nutricional. Luego hay un libro que yo aconsejo mucho que lean, que es Las mujeres corren con los lobos. Hay una parte donde habla del valor de la mujer y que no está en su peso, porque muchas veces, debido a las imágenes que vemos de cuerpos no saludables, a veces es el esqueleto mismo que es ancho de la persona, y es importante aceptar su cuerpo y trabajar la aceptación del cuerpo, y que mi valor no lo decide una báscula. Eso es muy importante y eso lo puede hablar mucho mejor mi compañera Luz. Y a nivel nutricional, pues ir trabajando de esa manera, sin calorías, sin pesar los alimentos, sin la intervención convencional. Primero recupero el cerebro y luego vendrá el cuerpo, poco a poco. Luz. Mira qué importante es lo que dice, ¿no? Si te das cuenta, siempre hacemos referencia al trabajo de una y otra. ¿Por qué? Porque van de la mano. Es decir, esto de mi cerebro y mi mente es una cosa y mi cuerpo es otra y yo hago lo que quiero. Es una sinergia entre ambos. Claro. ¿Qué es lo que nos está dando esta sociedad? Una disociación. Es decir, yo me quedo aquí, trabajo hasta las 12 de la noche porque mi mente me ha dicho que yo termino este trabajo, mi cuerpo me está pidiendo descansar. Antes decías, ¿cómo escucho el cuerpo? Normalmente no lo escuchamos. Dirige nuestra mente la vida, no la dirige el cuerpo. Claro, mi cuerpo me diría de no ir a trabajar, por supuesto, tampoco puedo ir hacia allí, ¿no? Pero es esa integración en escuchar mi cuerpo, en saber que mi mente tiene un impacto en mi cuerpo y que mi cuerpo tiene un impacto en mi mente. Es decir, todo lo que yo hago, incluso una respiración lenta, calma este sistema simpático de alerta. Luego ya estoy cambiando algo en mi mente, con mi cuerpo, con mi respiración. Entonces, teniendo en cuenta que no estamos separados, divididos entre mente y cuerpo, sino que es un todo y que somos un organismo, un sistema total con muchos microsistemas, entender esto a la hora de cualquier cosa, de llevar a cabo una terapia tanto psicológica como una dieta,
¿Es importante lo que pienso? Sí. ¿Es importante lo que como cuando estoy en un momento difícil de mi vida y necesito ayuda psicológica? También, porque me va a ayudar, porque van de la mano y entonces me va a ayudar. Y esto es lo importante, saber que no es solo falta de fuerza de voluntad, como dicen muchos, que no tienes fuerza de voluntad, te comes una magdalena y te comes el paquete, no tienes voluntad. No, no es solo la voluntad, es saber escuchar, es saber gestionar, es saber adecuarse y adaptarse a las circunstancias que estoy viviendo con la ayuda de la persona que me pueda ayudar, que puede ser un libro, como dice bien Meriem, cualquier libro a veces me ayuda más que cualquier persona a la que yo escucho, que puede ser una charla como esta que tenemos nosotras, que puede ser también un profesional, pero que yo vaya sacando información en vez de querer ir y correr y llegar a la meta. El camino es importante y como yo llego a ese camino es lo que me hace mantener mis objetivos, no el tenerlos rápido. Y yo creo que nuestra sociedad nos lleva a la productividad y a las cosas rápidas y a olvidar lo que he visto ayer en Instagram, ya no me acuerdo hoy. Entonces esa rapidez, yo digo, ¿cómo conecta uno con el cuerpo cuando no corre? Cuando disfrutando del proceso, ¿no? Disfrutando del día a día. Del día a día. Nos hemos quedado antes con una frase, esa frase la tienes que decir para finalizar, ¿eh? Pero creo que querías decir algo. Sí, quisiera comentar también una cosa sobre los trastornos, es que también estamos en una sociedad que cuando, por ejemplo, se reciben pacientes con trastorno, la paciente dice soy anoréxica, soy bulímica. Es importante que sepa que eso no es su identidad. Yo sufro de anorexia, padezco, es solo una parte muy pequeña. Y luego, por ejemplo, para mí en la época del COVID fue una época, sobre todo en el confinamiento, que el 80% de mis pacientes eran trastornos de la conducta alimentaria. Y creo que es por lo que dice Luz, cuando no controlo lo que me rodea, controlo lo que como. Y lo que quería comentar es que muchos de estos pacientes salieron delante y hay algunos que son diseñadoras de moda hoy en día y que han ganado premios y en ese momento estaban pasando al lado de su vida y que al final hay vida después de los trastornos de conducta alimentaria y hay una vida muy bonita. Lo importante es acompañarles hasta la salida. Y lo que comentaba antes es que la medicina, como si bien saben, es muy importante. Y en nuestra clínica, por ejemplo, donde trabajamos en la longevidad, la medicina, digamos, añade años a la vida y la nutrición añade vida a los años. Creo que eso es muy importante, quedarse con ese concepto en general. Pues nos quedamos con ese concepto, con el de ir pasito a pasito, que hay solución cuando nos ponemos en manos de profesionales que hacen esa sinergia entre la nutrición, la mentalidad, la psicología, el ejercicio, la longevidad. Muchísimas gracias como siempre. Gracias a ti. Espero que les haya servido de algo y que si alguien está padeciendo alguno de estos trastornos, bueno, pues se puede poner en contacto con nosotros, que le pasamos el contacto de nuestras invitadas de hoy o lo que necesiten. Y como siempre les digo, que nos vemos la semana que viene y ya saben, a ser felices, ¿eh? Gracias.